que haya entrado y que, bueno, pues por cualquier circunstancia el sistema lo sacó o el internet les falló y ya no pudieron terminarlo, pues lo van a poder volver a entrar y volver a hacer. Va a estar activado para que lo puedan hacer. Si ya lo terminaron, ya lo hicieron, o sea, ya no es necesario. Pero si se quedaron a medias por alguna razón, van a poder acceder al ejercicio otra vez. Vamos a tener ya también el nuevo ejercicio, porque el día de hoy, pues vamos a terminar ahora sí lo que es anatomía y fisiología. Y yo creo que vamos a alcanzar a iniciar con las dermatosis bacterianas también. Entonces ya vamos a tener todavía otro trabajo más que hacer. Ese nuevo ejercicio que se va a realizar, no lo voy a cerrar el lunes, se va a cerrar hasta el martes en la noche, para que tengan un poquito más de tiempo, ¿sí? Porque ya se les va a juntar, digamos, el anterior con y aunque no es mucho, como quiera que sea, pues sí requiere algo de tiempo, ¿verdad? Que se conecten y se pongan a hacerlo. Entonces, como quiera que sea en el grupo, les voy a enviar el mensaje recordándoles que ya está abierto y hasta cuándo está abierto, y el nuevo también con sus indicaciones, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues la clase anterior nos habíamos quedado hablando precisamente de lo que es la histología de la piel. Estábamos viendo lo que es el tema de anatomía y nos quedamos hablando básicamente de lo que es el estrato basal. Entonces vamos a repetir un poquito a partir del estrato basal en adelante para ponernos al corriente. Denme un momentito nada más para compartirles la presentación. Bien. Okay. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a recordar un poquito de lo que ya habíamos visto la última clase y de ahí en adelante pues continuamos. Bueno, entonces vamos a ver que en este caso lo que es la epidermis está formada por 4 estratos y la dermis solamente por 2. De los estratos, el estrato basal, que es el más cercano a la dermis, es el que está en estrecha unión con ella. Va a tener la importancia de que contiene dentro de ella 3 láminas y cada una de estas láminas pues son abundantes en células que son precursoras para la regeneración del tejido ante una lesión. Vamos a ver que aquí tenemos células presentadoras de antígeno, tenemos células madre y también tenemos células de Merkel que nos van a ayudar para lo que es distinguir la sensibilidad. Vamos a ver que aquí en el estrato basal, a pesar de que si vemos en este corte, solamente se logra apreciar una sola línea. Vimos que está formada por 3 láminas que van a estar en estrecha unión para formar ese mismo estrato. Y que estas láminas, que son la lámina lúcida, la densa y la fibroreticular, estas 3 láminas juegan un papel muy importante en el anclaje de lo que son las células y de lo que es la dermis. Funcionan como un sitio en el cual las proteínas y las fibras de colágeno se van a entrelazar en esas capas para darle esa estabilidad a las capas de la piel. Vamos a ver que comentábamos que en el caso de lo que es la epidermis, inmediatamente después de lo que es el estrato basal, vamos a tener la presencia de diferentes células. En este caso tenemos los queratinocitos. Y estos queratinocitos van a estar en estrecha unión a través de estas proteínas o puentes de unión. Y entre ellas, entre un queratinocito y otro queratinocito vecino, también están unidas a través de proteínas que funcionan también como puentes de unión. El nombre que reciben los puentes de unión entre célula y célula que son vecinas se le conoce como desmosomas. Y cuando este puente de unión está hecho de lo que es la célula directamente hacia lo que es el estrato, en este caso hacia lo que es la lámina lúcida y la lámina densa, el nombre es
hemidesmosoma. Vamos a ver que en estos tres láminas, vamos a ver que se encuentran precisamente esas células precursoras. En cuanto a lo que es la lámina fibroreticular, que es la más inferior, la que está en más contacto con la dermis, pues es donde vamos a tener mayor presencia de células madre. Se van a encontrar en todo el estrato, pero en esta porción es donde va a haber mayor cantidad. La lámina densa o la lámina central, la que se encuentra aquí, de color amarillo, vamos a tener principalmente mayor cantidad de células de Merkel. Y en la lámina lúcida o la lámina superior tenemos mayor cantidad de células de Langerhans. Sin embargo, vamos a ver que las tres tipos celulares se encuentran repartidas en todo este estrato, pero predominan en ese orden que ya les acabo de comentar. En cuanto a lo que es las proteínas que funcionan para anclar a estas células hacia cada una de las láminas, veíamos que puede haber situaciones en las cuales pueda generarse una respuesta autoinmune en contra de esas proteínas y se puedan llegar a destruir estas uniones que son las que le dan esa firmeza. Si esto llegase a ocurrir, si se llegaran a afectar estos puentes de unión, eso nos va a provocar que las capas más superficiales de lo que es la epidermis, pues puedan desprenderse de una forma mucho más fácil y no de forma normal, como lo haría a través del proceso natural de descamación. Vamos a ver que va a haber en estas láminas también la presencia de los diferentes tipos de colágeno. Y vamos a ver que estos tipos de colágeno hay algunas enfermedades en las cuales se ven afectados. Y si hay esa afectación, por ejemplo, a nivel de lo que son los hemidesmosomas, es porque se está ocurriendo a través de la producción de antígenos PA1 y PA2. Perdón. Cuando ocurre alguna afectación, sobre todo a nivel de la lámina densa, la lámina que se encuentra en medio, vamos a ver que aquí hay abundante colágeno de tipo 4. Cuando se llega a afectar vamos a tener situaciones patológicas como el lupus eritematoso discoide. Cuando llega a ocurrir, por ejemplo, la afectación del tipo de colágeno 7, ese lo vamos a ver que se encuentra tanto en la en la lámina fibroreticular y en las fibras de anclaje propiamente. Estas fibras de anclaje funcionan igual que los desmosomas y los hemidesmosomas. Estas fibras de anclaje vamos a ver que van a darle firmeza de unión. Perdón, es que ando un poquito de la garganta, un poquito ronca y ya saben, un poquito de malestar. Entonces, esta unión que van a tener, estas fibras de anclaje van a darle fuerza para que lo que es la dermis pueda unirse de una forma estrecha y firme hacia lo que es el estrato basal de la epidermis. Entonces, si estas fibras se llegan a dañar por alguna situación patológica, pues vamos a tener que el desprendimiento que pueda haber de las capas de la epidermis, pues van a abarcar hacia un nivel mucho más profundo. Se va a volver como muy frágil la superficie y este tipo de afectaciones las podemos ver en el caso de la epidermolisis bullosa o ampollar. Vemos en esta imagen nuevamente lo que es el corte de la piel. Podemos ver aquí en un tono un poquito más claro lo que es la dermis y hacia arriba en este tono un poquito más intenso lo que es la epidermis. Enseguida del estrato basal vamos a ver que hacia arriba tenemos esta capa que se ve bastante amplia y esta corresponde a lo que es el estrato espinoso o de Malpigio. En este estrato vamos a observar
que inmediatamente después del estrato basal tenemos una superficie bastante celular, tenemos gran cantidad de células con núcleo y que se ven bastante bien delimitadas. Esas células son los queratinocitos. Esos queratinocitos que se encuentran en el estrato espinoso se les conoce como queratinocitos espinosos. Estos son queratinocitos que se encuentran con un núcleo central y que en el citoplasma van a tener diferentes proteínas que son precursoras de la queratina. Vamos a ver que a este nivel, como ya vimos, se encuentran esos queratinocitos con su núcleo y están unidas entre sí, están bastante, digamos, estructuradas de una forma normal, se ven bastante claras y vamos a ver que están estrechamente unidas. Son células jóvenes, son células que tienen su ADN y tienen gran cantidad, como les digo, de sustancias precursoras. Estas, conforme empiezan a evolucionar hacia su forma, digamos, madura, van a ir avanzando desde la porción más inferior del estrato espinoso hacia el estrato córneo. En este trayecto en el que van avanzando, en el que van hacia la superficie, pues van cambiando su morfología. Van empezando a hacerse, si se fijan aquí, un poquito más dispersas porque empiezan a pasar un proceso de degeneración antes de llegar al estrato córneo como ya células muertas. Ok, vemos conforme van avanzando estos queratinocitos y alcanzan después del estrato espinoso el siguiente estrato, que es el estrato granuloso. Entre este trayecto de la parte más superior del estrato espinoso al granuloso, vamos a ver que esas células, por esos cambios degenerativos que van teniendo, comienzan a madurar y a manifestar ya en su superficie otras sustancias como lo que es la loricrina y la filagrina. Empiezan a perder lo que es el núcleo y comienzan a cambiar su morfología de ser unas células, llamémosle ligeramente redondeadas, a irse convirtiendo en células cada vez más aplanadas. Ya cuando llegan esos queratinocitos a lo que es el estrato granuloso, ya para entonces han ido, como les decía, madurando y a la vez se han ido degenerando. Entonces, en ese trayecto van a empezar, como les decía, a transformar el contenido que tienen en su citoplasma y van a empezar a manifestar todos estos precursores de la queratina, principalmente lo que es la loricrina y la involucrina. Estos precursores van a hacer que mientras van en su trayecto de maduración vayan a irse diferenciando y vayan expresando lo que es la filagrina para finalmente llegar a su estadio final, donde van a llegar hacia lo que es el estrato córneo, perdón, y donde van a formar propiamente, junto con las proteínas lipídicas, lo que es la barrera cutánea. Si en este trayecto en el cual se están madurando y diferenciando los queratinocitos llega a haber algún fallo, pues como resultado final vamos a ver que la barrera cutánea pues no va a terminar como debería, íntegra. Va a ser una barrera que va a tener sitios, digamos, frágiles o débiles y no va a poder dar la protección adecuada a la piel. Vamos a ver que hay dermatosis, como en el caso de los pacientes con dermatitis atópica, donde precisamente esta barrera se ve afectada. Al haber alguna situación que no permita que ocurra este desarrollo como tal, pues se generan alteraciones entre la producción de lo que son los ácidos grasos y la producción propiamente de lo que es la queratina. Como último, siguen estos queratinocitos avanzando de lo que es el estrato granuloso, siguen diferenciándose hasta que llegan hacia lo que es el estrato córneo, que es el más externo. Una vez que alcanzan el estrato córneo, ya su forma celular es completamente aplanada, son células que ya
perdieron completamente su núcleo y que ahora están expresando en su superficie lo que es la queratina. Y van a formar propiamente con las proteínas grasas, van a formar esa barrera cutánea que es la que nos va a proteger para que no pueda entrar fácilmente a las capas internas de la piel alguna bacteria o algún agente externo. Y a su vez, esta misma barrera que forma el estrato córneo, pues va a impedir que del interior hacia el exterior se pueda perder, por ejemplo, cantidades importantes de líquido al no estar cubierto. Entonces, esa es la forma en cual los queratinocitos pues van a ir avanzando y madurando. Ok, en cuanto a lo que es la dermis, esta va a tener dos estratos, lo que es el estrato papilar y el estrato reticular. Y vamos a ver que tiene una característica y la vamos a observar aquí en el borde que se encuentra punteado. Y si ustedes se fijan, este borde pues tiene subidas, bajadas, está como dentado, tiene esos relieves. Bueno, esos relieves cuando suben y generan esa parte superior, se les conoce como papilas dérmicas, todas estas. Y cuando estas vienen de bajada y hacen su curva en la parte inferior, esas se les conoce como crestas dérmicas. Vamos a ver que si nosotros llegamos a comparar los cambios que puede haber entre una piel fina y una piel gruesa, vamos a ver que va a haber características relacionadas con esas crestas y papilas que acabamos de ver y también con el estrato córneo. Una piel fina, por ejemplo, como la piel que tenemos en el rostro, la que tenemos en los brazos, va a tener como primer característica que el borde de la unión dermoepidérmica va a tener esas papilas y crestas que tiene la dermis, pero van a ser en menor cantidad y no van a estar tan marcadas. En cambio, en una piel gruesa va a tener abundantes crestas y papilas dérmicas en comparación con la de piel fina. Otra de las características es que el estrato córneo que estamos viendo aquí, en una piel fina es un estrato córneo que no es muy grueso, es un estrato pequeño, digamos. Y en cambio, en una piel gruesa, ese estrato córneo va a ser bastante más aumentado de tamaño en comparación a la piel fina. En el caso de la piel gruesa, cuando recibe, digamos, la piel muchísima agresión y necesita crear, por decirlo así, una superficie de protección ante tanta agresión, comienza a engrosarse este estrato córneo y se va a generar una capa más o un estrato que se le conoce como estrato lúcido. Y el estrato lúcido, aparte de tener presencia de los queratinocitos expresando queratina, pues también vamos a tener la producción de eleidina. Y la eleidina pues nos va a ayudar también para funcionar junto con los ácidos grasos como una barrera de protección. ¿En qué casos vamos a ver la piel gruesa? Principalmente la tenemos en lo que son en las palmas y en las plantas de los pies, pero vamos a ver que hay casos en los cuales la piel, como digamos una forma de defensa, por decirlo así, comienza a crear este engrosamiento y a crear este estrato lúcido para protegerse. Por ejemplo, vamos a ver que la piel, por decir, digamos, de un hombre que tiene un trabajo en el cual solamente realiza a lo mejor trabajo de oficina, que solamente está puesta en la computadora y no requiere más allá usar sus manos para cosas fuertes, pues va a tener a lo mejor una piel que no se va a comparar con la de un hombre, por ejemplo, que trabaje en la construcción, propiamente un albañil que tenga que estar cargando bloques, paleando, usando cemento y está expuesto a muchísimos agentes agresores de la piel, pues en este caso su piel va a sufrir ese engrosamiento del que estamos hablando.
Entonces, si los comparamos, no va a ser lo mismo y va a ser porque la piel va a comenzar a generar este engrosamiento y va a aparecer este quinto estrato, que es el estrato lúcido. Vamos a ver nuevamente aquí esta imagen. Aquí podemos ver lo que sería una piel fina o una piel normal con sus 4 estratos y esta que es una piel ya engrosada con la presencia de este estrato lúcido. Así en esta vista podemos ver cómo este estrato es ligeramente más claro que lo que es el estrato córneo propiamente. Como les dije, es rico en la sustancia que se llama eleidina y cuando lo observamos en el microscopio tiende a verse ligeramente claro y se nota la diferencia entre un sitio y otro. Si vemos el comparativo, vemos nuevamente aquí lo que es el estrato córneo comparado con podemos ver cómo realmente hay una gran diferencia en cuanto al grosor. Y si vemos la parte de la dermis con sus crestas y sus papilas, podemos ver cómo en la piel gruesa, tiene muchísimas más y son más profundas que en las de piel fina. Ok, pues vamos a ver también que la piel a través de todas estas células que hemos comentado, pues va a realizar sus funciones protectoras, sus funciones termorreguladoras y sensoriales principalmente. Cada una de estas funciones pues las va a realizar a través de lo que es la queratina, la melanina, las células, por ejemplo, de Merkel, los corpúsculos de Krauss-Pacini, a través de las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, las glándulas sebáceas. A través de ellos nos va a estar proporcionando estas funciones. En el caso, por ejemplo, de lo que es la queratina, comentamos que principalmente me va a ayudar como una especie de barrera protectora para evitar que agentes externos puedan entrar y para que del medio interior no pueda escapar, por ejemplo, líquido que no debería. Por ejemplo, en una piel en la cual ya se dañó lo que es el estrato córneo, donde la piel está desnuda, donde no hay esa barrera protectora, pues aparte de que es más susceptible a una infección, pues también a través de eso se pierde líquido corporal, hay pérdidas esenciales. Entonces, esa es la función de la queratina. En el caso de lo que es la melanina, vamos a ver que aparte de brindarnos el color específico de la piel que tenemos cada uno de nosotros, pues también nos va a ayudar para que nosotros tengamos protección contra los rayos ultravioleta. Aquí en este punto es importante recalcar que muchas de las veces se piensa que las personas que tienen un tono de piel bastante oscura, lo que llamaríamos una piel negra, se piensa que ellos pues no requieren algún tipo de filtro solar porque pues tienen muchísima melanina y no la ocupan, pero la verdad es que sí se necesita, independientemente del tono de piel, se debe de utilizar un filtro solar porque pues la melanina nos va a ayudar, pero pues no nos protege al 100%, es parte del mecanismo que tenemos de seguridad, pero no nos protege al 100%. Entonces, claro que si la piel es mucho más clara, pues va a ser mucho más susceptible que una piel más oscura. Pero sin embargo, en todas tienen que utilizarlo. La función sensorial, pues a través de lo que son nuestros mecanorreceptores, ¿verdad? Vamos a poder sentir tacto, presión, calor y vamos a sentir también dolor. Y lo hace, ¿verdad?, a través de las terminaciones nerviosas que están distribuidas a través de lo que es tanto dermis como epidermis. Y pues tan sencillo como el que a veces tengamos, por decir, sobre alguno de nuestros brazos, la presencia quizás de algún insecto que llegue y toque la piel, pues inmediatamente sentimos y nos damos cuenta que hay algo ahí. Entonces la piel también tiene la función sensorial. Y bueno, pues la función sudorípara, ¿verdad? Pues nos ayuda para la termorregulación. A través de la sudoración regulamos la temperatura. La glándula sebácea, en conjunto con lo que es la queratina, pues nos ayudan como parte también de lo que es la protección que la piel necesita. Nos otorga también que haya
pues humedad en la piel, que no sea una piel seca. Y pues también en conjunto esos ácidos grasos con la queratina pues nos protegen, formando esa como barrera impermeable que va a impedir que pues no podamos también al contacto directo con agua absorber al 100, ¿verdad? No se absorbe al 100 el contacto de líquido, sin embargo, pues sí hay una cantidad que logra atravesar. Y bueno, pues también la piel tiene una función estética, ¿verdad? La mayoría de las mujeres muchas veces nos enfocamos más en la cuestión estética que en el aspecto funcional. Pero bueno, la estética también es bastante importante porque pues es lo que mostramos a los demás, es lo que tenemos expuesto. Y vamos a ver que en la consulta de dermatología, pues la mayoría de los pacientes acuden principalmente por esta razón y no porque esté ocurriendo algún fallo en el resto de las funciones. Y bueno, a través, como les comentaba, de las diferentes estratos de la piel, pues vamos a ver la presencia de estos mecanorreceptores. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de los mecanorreceptores de Merkel, que van a estar muy cercanos hacia lo que es la porción de la dermis. Y si recuerdan, en las láminas que forman el estrato basal de la epidermis, también vamos a tener la presencia de algunos de ellos. Vamos a ver los de Ruffini que se van a encontrar propiamente en lo que es la dermis. Vamos a ver los de Pacini que también están en la parte de la dermis y bueno, las terminaciones nerviosas que se encuentran distribuidas alrededor de lo que es la dermis. Algunos de ellos vamos a ver cómo están en contacto directo, por ejemplo, muy cercanos a lo que es el folículo sebáceo, y el hecho de que estas terminaciones se encuentren tan cerca, pues es lo que va a justificar el por qué ante ciertas sensaciones sufrimos de lo que sería una piloerección. Vamos a ver que hay glándulas sudoríparas y hay algunas de ellas que producen simplemente sudoración, pero no producen mal olor. Por ejemplo, vamos a decir, cuando caminamos al ambiente y está caliente, empezamos nosotros a sudar. Muchas veces ese sudor, si ustedes lo secan, se darán cuenta que realmente no tiene un olor o el olor puede ir cambiando en base también a la presencia de bacterias que tengamos en la piel. Sin embargo, si nosotros comparamos la secreción de sudor que va a haber, por ejemplo, a nivel axilar o a nivel genital, pues nos vamos a dar cuenta que esa sudoración pues sí tiene la presencia de algún olor, a diferencia de la que se encuentra en el resto de la piel. Y eso es debido a la localización y la función que tiene cada una de estas glándulas sudoríparas. Las primeras que vamos a ver pues son las glándulas sudoríparas, que son glándulas ecrinas. Esas glándulas ecrinas, como vemos aquí en esta imagen, se encuentran a nivel de la dermis y en su porción inicial tienden a formar una especie, digamos, de entramado o espiral, y conforme van ascendiendo se va volviendo, digamos, como tubular y recto la forma en que van a ir a desembocar. Sin embargo, una vez que cruzan hacia lo que es la epidermis, vuelven a tener una porción un tanto en espiral antes de desembocar directamente en la piel a través de un poro. Y vamos a ver que estas que se encuentran del lado derecho, vamos a ver que esas son las glándulas apócrinas. Y las glándulas apócrinas también van a secretar, al igual que las ecrinas, van a secretar la sudoración. Sin embargo, en este caso, lo que son las apócrinas también se les conoce como odoríferas. Estas son las que sí van a emitir mal olor. Y este tipo de glándula sudorípara se va a encontrar siempre en estrecha relación con los folículos pilosebáceos. Por eso es que en las zonas, por ejemplo, axilar, la zona genital e incluso la zona del cuero cabelludo, cuando sudamos, pues se generan que haya olor, a diferencia del que ocurre directamente en el resto de la piel, porque esos son los sitios donde está este tipo de glándula
como acabo de comentar, que está en contacto directo con un folículo piloso. Ahorita vamos a ver este complejo y vamos a ver cómo pues está en estrecha relación el conducto de esta glándula sudorípara con la glándula sebácea. Están contiguas, de hecho están por encima generalmente de lo que es la glándula sebácea. Aquí se encuentra lo que es el folículo piloso y vamos a ver que en su parte más inferior es donde se encuentra lo que es la matriz y esto se le conoce también como papilas dérmicas. Esta porción inferior que va desde lo que es la base hasta donde empieza lo que es el músculo erector, vamos a ver que se le conoce como el bulbo. Y la porción que va de donde está el músculo hacia donde está la glándula sebácea es lo que se conoce como istmo. Y finalmente la porción que va a desembocar en la piel, la porción externa, es el infundíbulo. Aquí podemos ver cómo las porciones que tiene este folículo están en estrecha relación con este tipo de glándula sudorípara y, como dijimos, la glándula sebácea. El hecho de que se encuentre en estrecho contacto con estas dos estructuras, pues nos va a mostrar por qué hay veces que se llega a obstruir este folículo de salida y se puede llegar a generar una infección. Puede ser porque la misma glándula sebácea esté produciendo su secreción y este tipo de secreción llega a ser bastante densa, perdón. En este caso, la glándula sebácea que se encuentra en contacto con este folículo pilosebáceo, vamos a ver que esta glándula es una glándula de tipo holocrino. Lo que tiende a hacer es que las mismas células que forman la pared de esta glándula se comienzan a degenerar y comienzan, digamos, a descamarse. Se descaman estas células junto con la producción de sebo y se unen esas células muertas al sebo y es finalmente el producto de desecho o secreción que va a salir hacia estos sitios. Si nosotros llegáramos a tener alguna lesión, alguna situación en la cual pudiese ingresar a través de este poro, de este folículo, alguna bacteria, pues fácilmente puede viajar e infectarnos directamente lo que es la glándula sudorípara o puede llegar a afectarnos propiamente lo que es la glándula sebácea o puede hacer, como les comentaba, que los mismos detritos que la misma glándula esté secretando sean tan densos y puedan obstruir, generando una infección en el sitio. En cuanto a lo que es el pelo, vamos a ver que está formado de la siguiente manera. Si nosotros vemos hacia lo que es la parte más interna en este corte, vamos a ver que en la parte central posee lo que se conoce como médula. De ahí hacia el exterior continúa con lo que es la corteza, posteriormente con la cutícula y al final está cubierto por unas vainas radiculares interna y externa. Todo pelo o todo cabello tiene tres etapas, que es la etapa anágena, la etapa catágena y la etapa telógena. Estas tres etapas son las que nos hablan de los periodos en los cuales el cabello, por ejemplo, comienza a crecer y comienza a caer. En promedio, un cabello que nosotros tengamos en crecimiento, pues puede durar en promedio 4 años, se habla hasta de 5 años en lo que va creciendo antes de que se caiga y se desprenda y venga el nuevo pelo. Y bueno, vamos a ver que en promedio tenemos alrededor de 100,000 cabellos. De estos 100,000 se considera parte de lo normal que tengamos una pérdida entre lo que son 50 a 100 por día. Ya cuando se empieza a rebasar esta cantidad de los 100, bueno, pues ya estamos en una situación en la cual el propio paciente comienza a notar cambios físicos bastante evidentes y por eso acuden a la consulta.
de los cambios así más comunes que comienzan a ver, pues sí se dan cuenta y dicen, es que el cabello que se me está, digamos, cayendo en el caso de las mujeres, y dicen, pues es que me baño y al bañarme se me cae, me cepillo y se me cae otro tanto, ya me cepillé, ya me bañé, y donde lo agarro se viene más cabello. Me duermo y en la almohada hay cabello. O sea, se dan cuenta que es una cantidad bastante, digamos, exagerada. Se observan y al observarse, por ejemplo, si hacemos una línea, un partido, comienzan a ver que esta línea se ve un poquito más amplia, mucho más descubierta. Entonces, todos esos cambios, ¿verdad? Nos están hablando de que sí está habiendo una pérdida importante, aunque no puedan cuantificar la cantidad exacta de cabello que están perdiendo por día. En el caso de los varones, también ocurre así, comienzan a tener pérdidas, comienzan a sentir muchas veces que simplemente el agarrarse el cabello para acomodarlo, cuando lo están acomodando o peinando, y se traen varios cabellos. A la mayoría, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, pues nos alarma mucho porque el cabello principalmente pues forma parte importante de nuestra imagen. Y en general, hablando de lo que es el pelo en sí, pues a cualquier nivel nos afecta, pero nos causa mucho más estrés y preocupación cuando ocurre a nivel de lo que es el rostro o el cuero cabelludo. Cuando es en el rostro, pues sabemos que también puede llegar a afectar propiamente lo que es el vello o el pelo de la ceja, o incluso puede afectar el de las pestañas. En cuanto a lo que es el mismo vello corporal, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de lo que es el lanugo. El lanugo, pues, es ese vello corporal muy fino que se ve demasiado, así como parece muy, muy delgadito y que recubre la mayor parte del cuerpo en los recién nacidos. No todos los recién nacidos nacen con gran cantidad de lanugo. En unos es más evidente que en otros y depende por los factores genéticos. Me queda menos de un minuto. Salimos y reconectamos para continuar, por favor. Aquí los veo. Tengan una mayor cantidad y otros que tengan menor cantidad. Perdón. Sin embargo, vamos a ver que en estos casos, este se empieza a formar en el periodo fetal y aproximadamente para lo que es el cuarto mes de gestación, pues ya se encuentra presente. Por lo tanto, al nacimiento, pues es muy común que veamos estos bebés cubiertos de ese pequeño vello. La mayoría de las veces esta presencia de este pelo del lanugo, pues tiende a ser de un color muy, muy claro y no es muy notorio. Pero como repito, depende de las características hereditarias, pues puede llegarse a ver un poquito más oscuro. Y pues con el tiempo comienza a irse cayendo, empieza a desaparecer y va a quedar solamente el que va a quedar de forma permanente. En cuanto al mismo pelo corporal o vello, pues vemos que en el caso de los hombres, ya cuando comienzan en sus etapas maduras, pues comienza a tener mayor abundancia y va a aparecer principalmente en el rostro, en la zona del bigote y la barba. En cuanto a la zona axilar, la zona genital y en el tronco va a depender también de factores hereditarios. Puede ser que solamente tengan una pequeña porción en el pecho, en el torso, o puede ser que tengan abundante también pues en la zona de los hombros o inclusive la espalda. Ok, vamos a ver qué parte de los anexos que tenemos nosotros que conocer para poderlos estudiar en la dermatología, pues es el aparato unguial. Y vamos a ver que el aparato unguial pues está formado por diferentes estructuras. Vamos a ver principalmente esta imagen que se encuentra en la porción superior. Y vamos a ver que si nosotros observamos la uña propiamente, la que nos vemos nosotros, nuestra uña, eso es la lámina unguial. Y si vemos esta lámina unguial y vamos hacia la porción que se encuentra proximal hacia la piel de nuestros dedos, por ejemplo, pues vamos a ver que muchas de las veces alcanzamos a ver lo que se conoce como lúnula,
que es una porción que se ve como una media luna blanca. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en sus uñas y comienzan a ver aquí en el borde, se van a dar cuenta que hay veces que se ve bien marcada esa lúnula y a veces pues no se nota tanto, pero se alcanza a distinguir muy poco esta línea blanca. Esa lúnula o esa línea blanca corresponde a la parte distal de la matriz de la lámina unguial. Esta matriz va a pasar por debajo de la piel y va a tener su parte proximal hacia la parte interna. De aquí de esta matriz es de donde va a comenzar el crecimiento de la lámina unguial. Esta lámina unguial o uña, como la conocemos, pues va a tener lo que es el borde distal. Este borde distal es la porción que nosotros cada cierto tiempo pues la recortamos con el corta uñas. En la parte inferior, donde se encuentra este borde distal, vemos que está en estrecha unión, por ejemplo, como se ve en esta imagen, con esta porción de la piel. Aquí hay una unión de la uña. Esta unión se llama hiponiquio. Y el hiponiquio lo que va a hacer precisamente es como fijar la lámina unguial y darle un límite. Hasta ahí es hasta donde llega y hasta ahí es donde se va a unir. Vamos a ver que está rodeada de piel, que es la propia piel, por ejemplo, en el caso de las manos, de los dedos, y el borde más estrecho de la piel con la lámina unguial es lo que conocemos como cutícula. Y esta cutícula pues es la que muchas de las veces pues removemos porque tiende a hacerse una piel que se seca mucho, que tiende a sentirse incluso si ustedes se tocan sus dedos de sus manos y no se han hecho, por ejemplo, pues un manicure o no se han mantenido bien, pues siempre tiende a como a secarse y a sentirse un poquito duro. Bueno, toda esa porción de alrededor es lo que se conoce como cutícula. Y pues las uñas, aparte de que pues en el caso de las mujeres pues nos ayudan como parte de la cuestión estética, que las decoramos, las pintamos, hacemos muchas cosas con ellas, pues también nos sirven como una protección. No solamente nos va a proteger como una especie de barrera para que no puedan ingresar microorganismos, sino que también nos protege y a través de las sensaciones. Tienen también contacto íntimo con los mecanorreceptores y a través de ellos podemos nosotros percibir. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces podemos tocar con la uña, no sabemos exactamente de qué se trata lo que tocamos, pero sabemos que hay algo en contacto directo con ellas. Entonces, a través de eso, pues es lo que nos va a ayudar a percibir. Ok, hasta aquí es lo que tenemos pendiente de anatomía y fisiología. Me interesa que se nos quede sobre todo lo que son la presencia de las células que vamos a encontrar en los estratos. Ya saben que el más complejo pues es el estrato basal. De ahí en fuera, prácticamente lo que es el estrato espinoso, el granuloso, incluso el estrato córneo, pues básicamente lo que tienen que son queratinocitos, ¿sí? Claro que hay células de Langerhans, claro que vamos a tener otros componentes, pero lo más importante son los queratinocitos. Y recordar que esos, pues conforme van madurando, van avanzando hasta llegar a la porción final y manifestar lo que es la queratina. Recordar sobre todo lo que son los desmosomas y los hemidesmosomas, que pues la función que tienen, ¿no? De anclar y darle esa firmeza a las capas de la piel. Y básicamente también recordar que pues tenemos en estos sitios, sobre todo en lo que son las láminas que se encuentran en el estrato basal, pues la presencia de las células presentadoras de antígeno. Y que bueno, pues eso explicaría, ¿verdad?, por qué algunas patologías sobre todo autoinmunes, pues se afectan esas zonas y nos dan una dermatosis. Del resto, tenemos que recordar las fases del cabello, del pelo, ¿verdad? Saber en promedio cuánto dura un cabello,
que ya dijimos que se habla alrededor de los 4 o 5 años, que es lo que nos dura, el tiempo de vida que tiene. Y los componentes que van a tener, sobre todo el folículo pilosebáceo. Y que sepamos la diferencia entre lo que son las glándulas sudoríparas apócrinas y las ecrinas, cuáles son las que producen olor, cuáles son las que no. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el tema de las dermatosis bacterianas. Denme un segundo. Ok, les comparto pantalla. Bueno, dentro de lo que son las dermatosis bacterianas, pues vamos a ver que son principalmente aquellas que son causadas por lo que es el Staphylococcus aureus y el Streptococo betemolítico. Estas dermatosis que ocasionan estas van a conocerse como piodermias. Y vamos a ver que las piodermias pues son las infecciones de la piel más comunes que vamos a estar viendo nosotros en la consulta. Esos dos agentes causales pues nos van a afectar a diferentes niveles las capas de la piel. Dependiendo a qué nivel estén atacando, pues va a ser el nombre que va a recibir. Por ejemplo, la primera que vamos a ver el día de hoy, que es el impétigo. El impétigo nos va a afectar a nivel de lo que es la epidermis, principalmente el estrato córneo. Y si estas bacterias logran ingresar, por ejemplo, a través de lo que es el folículo pilosebáceo, pues dependiendo a qué nivel lo haga, también nos va a dar afectación. Desde que haya una afectación de las mismas glándulas que están en contacto estrecho y que desembocan en este folículo, pues ya nos va a dar la manifestación tanto de lo que son la hidrosadenitis, la foliculitis o la forunculosis. En el caso de lo que son las glándulas sudoríparas que no están en contacto directo con el folículo pilosebáceo, en este caso que son las glándulas ecrinas, pues también nos pueden llegar a infectar y nos pueden ocasionar, por ejemplo, una periporitis. Entonces, de este tipo de dermatosis son de las que vamos a ver en este tema y vamos a iniciar con la primera, que es el impétigo. Vamos a ver que también, aparte de afectar los componentes como las glándulas, el folículo pilosebáceo, pues la propia infección puede ir avanzando a niveles mucho más profundos. Dependiendo qué tan profundo alcance, pues también ya va a manifestarnos, por ejemplo, una erisipela o un ectima, y sigue siendo el mismo agente causal. Entonces vamos a hablar primero que nada de lo que es el impétigo. Y el impétigo pues es una dermatosis bacteriana que se considera bastante contagiosa, bastante fácil de transmitirse porque es autoinoculable. Uno tiende a tocarse el sitio de la lesión y fácilmente a través de nuestras propias manos podemos transportarlo a otros sitios. Solamente necesita que haya una solución de continuidad a través de la cual pueda entrar y colonizar. En este caso vamos a ver que afecta lo que es la epidermis y nos va a afectar el estrato córneo. Puede hacer que esta misma dermatosis pueda atacar, como les decía, a niveles más profundos y pues dependiendo de qué tan profundo sea la afectación, pues va a ser el nombre que reciba. Hago mención de este comentario porque aun cuando el impétigo se va a presentar a nivel de lo que es el estrato córneo, en el caso, por ejemplo, de los bebés, vamos a ver que puede llegar a afectar a niveles sistémicos y ser bastante agresivo, incluso para que puedan morir de la infección. El impétigo es muchísimo más común que nosotros lo podamos encontrar en niños. Vamos a ver que es muy clásico que estos niños sean los que tengan algún problema, por ejemplo, de rinitis alérgica, que sean niños atópicos o que sean niños que acaban de cursar por algún cuadro gripal y no porque el síndrome gripal
tenga que ver, sino que usualmente cuando tienen un síndrome gripal o rinitis, tienden mucho a que la zona nasal tienden a estar haciendo esto, a estar retirando la secreción de moco y hacen esto. Entonces, tanto que lo están tallando o hacen esto, lesionan precisamente el estrato córneo de la piel de esa zona y ahí se abre la puerta de entrada para que se pueda infectar. Por eso es que es más común verlo también en esta zona y en niños. No importa si es niño o niña, vamos a ver que es muy frecuente que sea la causa de consulta. Dentro de las posibles causas, aparte de que pues, sea el contacto directo con la bacteria, se ha investigado un poquito más allá y se ha encontrado que del total de la población sana, el 50% pues son portadores, por ejemplo, del Staphylococcus aureus. Y esta bacteria la han encontrado principalmente en lo que son la zona nasal, axilas e ingles, incluso en el perineo. Entonces, en este 50% de la población que son portadores natos, bueno, pues son en aquellos en quienes vamos a ver quizás con mayor frecuencia que puedan estar manifestando precisamente lo que es el impétigo. Ahora, vamos a ver que hay, por ejemplo, condiciones en las que se puede llegar a presentar por alguna deficiencia. Por ejemplo, vamos a ver que hay quienes tienen la deficiencia, por ejemplo, de este fagotipo, que es el número 71, y cuando no tienen se hace mucho más agresivo si tienen la infección, por ejemplo, con el estreptococo beta hemolítico, porque al no haberlo, no hay quien se encargue directamente de fagocitarlo en su totalidad, entonces ataca con mayor agresividad. En este caso, en los lactantes, les comentaba ahorita que en ellos puede llegar a ser incluso mortal. Y es mortal porque al ser recién nacidos o ser bebés muy pequeños, pues su sistema inmunológico está bastante inmaduro. Entonces no tienen anticuerpos en contra de estas bacterias. Principalmente se ha descubierto que carecen de lo que es la epidermolicina. Esta epidermolicina se encarga de neutralizar esta toxina del estafilococo. Esta toxina es la que genera que cuando entra en contacto con la piel, con el estrato córneo, se comienza a generar una descamación. Por eso se llama toxina exfoliativa. Entonces vamos a ver que en el caso, como les decía, de lo que son los recién nacidos y lactantes, pues tienen una puerta de entrada muy amplia. En este caso, la puerta de entrada es a nivel del cordón umbilical, la zona umbilical. Ahí donde hicieron el corte, pues hagan de cuenta que tiene la puerta totalmente abierta y a través de esa zona, ahí entra. Cuando esto llega a ocurrir, pues evidentemente tenemos una situación bastante grave, tenemos un recién nacido o un lactante con una infección a nivel sistémico, ya no es localizada y como les comenté, tiene una alta mortalidad. El impétigo tiene la característica de presentarse principalmente en las zonas de los orificios naturales. Los más comunes que nosotros vamos a encontrar y que es el clásico es que nosotros lo encontremos cerca de lo que son los orificios de las fosas nasales y alrededor de la boca. En esta zona prácticamente es donde lo vamos a encontrar. ¿Puede ocurrir a nivel del pabellón auricular? Claro que sí. ¿Puede ocurrir a nivel de genitales? Por supuesto. A cualquier nivel del cuerpo puede llegar a aparecer. ¿Por qué? El impétigo va a aparecer sobre una lesión primaria. Tenemos que tener primero una solución de continuidad y donde está esa lesión, ahí mismo va a llegar, va a infectar el área y entonces ahí es donde se va a manifestar. Por lo tanto, es que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los lactantes o los recién nacidos, la zona principal de entrada y donde nosotros lo vamos a encontrar es en la zona periumbilical y puede llegarse a presentar en la zona del perineo.
Esas son las principales y en esos casos se le llama impétigo primario, cuando aparece en estas zonas en recién nacido y lactante o en esta zona en ya niños y adultos. Si aparece en cualquier otra parte del cuerpo, se va a llamar impétigo secundario. ¿Cómo identifico el impétigo? Pues va a ser a través de la presencia de costras melicéricas. Vamos a ver aquí esta imagen de la derecha y vamos a ver cómo se ve bastante aparatoso, se ven estas costras de color entre amarillento, como color cafecito, color miel, de ahí que provenga el nombre. Y como les puedo mostrar aquí en esta imagen, se ve bastante aparatoso, bastante escandaloso. Es una lesión que es muy pruriginosa y a la vez también tiende a ser un tanto dolorosa. Vamos a ver que en este caso, como ataca principalmente lo que es el estrato córneo y no llega a nuestra zona de regeneración, que es el estrato basal, pues en este caso no va a dejar cicatriz. Una vez que sana, va a continuar con su proceso de reparación, van a desaparecer en su mayoría las costras melicéricas mientras estás en tratamiento y posteriormente se comienza a reepitelizar y va a quedar al final sin cicatriz. Ahora, la mayoría de las veces esta dermatosis pues pasa desapercibida en su fase inicial. Al inicio se puede formar una pequeña pápula casi imperceptible. Lo que pueden llegar a notar quizás es la presencia de vesículas o ampollas en la zona donde va a aparecer esto, pero son unas ampollas que están muy frágiles. En este caso vamos a ver que la toxina que poseen estas bacterias, como ya vimos, genera una exfoliación, genera una descamación, hace que esos desmosomas, esos puentes de unión que hablábamos que había entre los queratinocitos, pues se vean debilitados. Los comienza, digamos, a destruir y al destruirlos hace precisamente que esos queratinocitos caigan con facilidad. Entonces, aquí ocurriría lo que habíamos visto como, digamos, el signo de Nikolsky. ¿Se acuerdan que les decía que si tocaban la piel, tocan y te llevas la primera capa de la piel, la arrastras? Aquí ocurre eso. Vamos a ver que son unas vesículas o ampollas tan frágiles que si tú las tocas, al momento que la tocas, se revienta. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente de este tipo, no lo van a ver con las pápulas, no lo van a ver con las ampollas. Cuando llega con nosotros, lo vamos a ver como en la imagen, va a llegar con las costras melicéricas. Eso es lo que sí vamos a poder nosotros ver en el paciente. Y es la razón por la que las mamás generalmente pues los llevan porque los ven así y ven que el niño se anda rascando. Ahora, como bien dijimos, este es el sitio más común de aparición. Como cuando son niños, pues cada rato, como les digo, se están rascando, se están tallando y no se están, obviamente, con la medida de higiene de que pues me tengo que ir a lavar las manos porque ya me toqué. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Que luego pues se rasca la cabeza, se rasca el brazo, se rasca y terminan con múltiples lesiones por impétigo. Vamos a ver que en estos casos, como les digo, puede llegar a aparecer pues en la zona del pelo, en la zona del cuero cabelludo, y puede ser porque por el mecanismo de arrastre, se hayan rascado y lo hayan llevado a esta zona. En el caso de que llegue a aparecer en el caso del cuero cabelludo y que esté afectando el folículo piloso, pues vamos a ver que se va a llamar impétigo de Burkhardt. En el caso de los adultos, no sé si a ustedes les ha tocado ver algún paciente como el de esta imagen, pero no son muy abundantes, pero sí es común que los lleguemos a ver. A veces los vemos y la imagen que nos proyectan pareciera que trajeran una especie de herpes labial, pero en realidad pues no es un herpes labial, es más bien un impétigo que se encuentra en la zona de la barba. Este tipo de pacientes que la llegan a presentar ya en edades adultas se asocia
con lo que hablábamos en un principio, con esos pacientes que se dice que la mitad de la población somos portadores natos de la presencia, por ejemplo, de lo que es el estafilococo en las fosas nasales. Entonces, estos pacientes es muy fácil por la cercanía que hay de las fosas nasales, que cuando hagan el arreglo de la barba, ¿verdad? Que se tienden a rasurar para darle forma y el corte, pues eso haga que haya esa apertura para que pueda entrar por ahí la bacteria y se empiece a generar la lesión. Se ha visto que en estos pacientes es común que pueda llegar a presentarse no nada más de forma superficial en la zona, sino que pueda llegar a afectar a niveles más profundos. Si se presenta ya afectando un nivel más profundo, es decir, que ya llegue a afectar lo que es la dermis, pues al momento de sanar va a generar cicatrización, va a quedar una marca. ¿Por qué? Porque al ir a planos más profundos, a planos dérmicos, pues ya pasamos ese daño a través de lo que es nuestro estrato basal y como resultado en el proceso de cicatrización, pues nos va a quedar esa marca. Ok, el mismo impétigo se puede manifestar, como les decía, dependiendo al nivel a donde empiece a avanzar la bacteria y de acuerdo a los estratos que va afectando es el nombre que va a ir recibiendo. No quiero avanzar más allá porque nos vamos a quedar ahorita a medias. Hasta ahí. ¿Quedó claro el impétigo? Todavía no terminamos el tema. El tratamiento que se recibe generalmente, que se indica en un impétigo cuando es localizado, generalmente se hace con ungüentos, como la mupirocina. Vamos a ver muchas más opciones cuando lleguemos al tratamiento. En este tipo de pacientes, lo que nosotros hacemos, sobre todo, como les decía, son niños, la mayoría de las veces, se le pide a la mamá que ponga el niño a bañar, o sea, que lo bañas con agua calientita, un ratito que se remoje, porque lo que queremos es eso, que la costra melicérica se humecte, se humedezca con el agua del baño y una vez que ya está bien remojada, en el mismo baño, pues la removemos, la quitamos, hay que quitar la costra. Ahora, hay que explicar muy bien a en este caso de la mamá, que es casi siempre la que se va a encargar, que pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es bastante contagioso, entonces si yo como mamá le estoy retirando la costrita, pues está abundante en esta bacteria y luego pues no me lavo bien las manos o porque como lo estoy bañando estoy sudando o algo y voy y me rasco y me hago, ¿qué estoy haciendo? Autoinoculando, ¿verdad? Yo misma me lo estoy llevando. Entonces hay que explicarle muy bien a la mamá que pues que tiene que tener mucho cuidado en el manejo que va a tener. No hay que tratar de quitar la costra cuando está seca, porque obviamente le va a doler muchísimo y no se va a dejar hacer el tratamiento. La más fácil es, por eso, después del baño. Y se tiene que remover si tienes guante con un guante, si no, con una gasita, ¿verdad? Tienes que conseguir una gasita o un trapito que vas a desechar. Con eso vas a frotar la zona, quitas la costra y obviamente la vas a desechar, te lavas bien las manos. Ya cuando está descubierta la zona, está, digamos, desnuda porque queda prácticamente el borde, lo van a ver, rosita, se ve hasta que empieza a querer sangrar un poquito, se ve muy aparatoso y muchas veces, como les digo, sí duele poquito, entonces el niño sí se queja, pero es la única manera, hay que retirar. Entonces, sobre esa zona, simplemente tratar de retirar el exceso de agua con otra gasita, igual se desecha y se aplica lo que es la mupirocina. Corte de uñas, para mí, corte de uñas para el niño, porque mientras tengas uñas te vas a seguir generando algún microtrauma y no vas a acabar, te lo llevas de un lado a otro. Es muy pruriginoso, entonces ese es el mecanismo que usa porque pues, te rascas y te lo llevas. Entonces hay que aleccionar en eso a lo que es la mamá principalmente. Una vez que ustedes aplican el tratamiento, ustedes van a ver el cambio fácil a las 24 horas de que ya no se está formando esa costra melicérica,
empieza a desaparecer y digamos que en 2 días muy probablemente ya van a ver esa zona que se está repitelizando, como la segunda imagen que veíamos que se ve como rosita. Ya se empieza a ver dónde empieza a cerrar. Así como es de escandalosa, así de rápido también se alivia. Hay en quienes va a ser muy terca y vas a decir, me dijeron que en 24 horas yo veía mejoría y yo lo veo igual o peor. En esos casos puede ser que el paciente pues haya sido de ese 50% que es portador de la misma bacteria y pues eso genera, ¿verdad?, que tarde más. ¿Cuánto se puede llegar a tardar en que se cure? Puede tardar hasta 2 semanas, con y sin tratamiento. Es más, hasta aunque no le pongas, se quita. En promedio así funciona. Ya en el caso, por ejemplo, de pacientes que son recién nacidos o lactantes, hay que tener muchísimo cuidado. Si, por ejemplo, yo como mamá o mi amiga, mi comadre, mi abuelita, alguien trae impétigo, que no manipule al bebé. Y si lo va a hacer, con muchísimo cuidado. Porque en el caso de los bebés, como no tienen esa epidermolicina, se vuelve bien escandaloso, se vuelve muy grave y bastante aparatoso. Si el bebé lo llega a presentar a nivel del periné, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pues la descamación que sufre es tremenda. Hagan de cuenta que se peló toda la piel prácticamente de las pompis y los genitales. Horrible. Se descaman bien feo, lloran mucho, duelen mucho y aparte pues queda la barrera descubierta y se infectan de cualquier otra cosa. Entonces por eso hay que tener cuidado. Ahora, si esta infección ocurre en un recién nacido a nivel hospitalario, porque a lo mejor la mamá lo tenía, porque la enfermera traía y no se lo manipuló de forma adecuada, con higiene y todo, se puede transmitir, como les decía, a través del cordón umbilical. Si eso llega a pasar, se tiene que aislar, se pone, digamos, en cuarentena la zona, nadie entra, nadie sale, porque es bastante contagioso entre los recién nacidos y se pueden llegar a morir porque la infección entra a nivel sistémico. Entonces, hay una alta mortalidad entre ellos. Entonces, como les digo, es una de las más comunes, puede ser muy buena o puede ser muy, muy mala, dependiendo a quién esté atacando. ¿Ok? ¿Hasta aquí nos quedaron dudas? ¿No? Fácil el impétigo. El impétigo yo creo que hasta que estemos viendo lepra, lo vamos a seguir mencionando hasta el final, porque se van a dar cuenta que toda lesión, así sea una picadura de garrapata, de pulga, de lo que sea, se puede infectar ¿por quién? Por impétigo. O sea, siempre va a aparecer el impétigo donde quiera, es bien oportunista. Entonces, recuerden lo de las toxinas, lo de la epidermolicina y los agentes causales, principalmente estafilococo y estreptococo. Eso es parte de lo que viene en el examen y va a venir en su ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio se los pongo, como les dije, el fin de semana y les envío la notificación al grupo. ¿Ok? Bueno, pues avanzamos como quería, gracias a Dios, que era lo que quería llegar al menos hasta impétigo. Siguiente clase, vamos a terminar dermatosis bacterianas, nos vamos a aventar todas las demás que nos faltan, que yo creo que la forma en que las vamos a ver se nos va a quedar, porque ahorita, por ejemplo, acabamos de ver otra vez estratos, los anexos, y ya vieron que sí lo estamos viendo en cada una de las dermatosis, donde nos afecta, y es mucho más fácil entenderlo y que no se nos olvide de esa manera. Entonces vamos a terminar con las bacterianas. Si están de acuerdo, si a ustedes no les incomoda, me gustaría que nos pudiéramos volver a reunir el próximo jueves, como hoy, 2 horas, para que no sintamos como que me quedé a medias y siguiente clase como que ni me acuerdo bien y otra vez para agarrarle el hilo, sino que podamos terminar el tema. Si alguien por alguna razón tiene algún problema, no puede o simplemente no está a gusto, mándenme un mensajito. Siempre podemos llegar a algún acuerdo o ver la forma de apoyarnos. Tengo un grupo que va a estar igual que ustedes, que ahorita estamos 2 grupos juntos a esta hora. El otro grupo lo tuvo a las 9.
creo que ustedes tienen una clase también, ¿verdad? De 9 a 11 o algo así, se empatan. Entonces, si hay el otro grupo que no tiene clase de 9 a 11 y por X o Y dice, ¿sabes qué? Yo prefiero entrar ahorita a las 9, pueden hacerlo, no hay problema, no pasa nada, nada más cuando pongan sus datos, pongan de qué grupo son, si no, a la hora de pasar asistencias, yo me voy a revolver. Entonces, si así quedamos, nos veríamos por lo pronto el siguiente jueves y este fin de semana me comunico con ustedes para los enlaces de los ejercicios. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado el día de hoy conmigo, estas casi hora y media que estuvimos aquí. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana y pues nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.